Gracias por la invitación. Como dijeron acá los chicos, mi nombre es Lady, yo trabajo con King's Kids y Tusain Go, y soy parte del liderazgo de King's Kids. King's Kids es un ministerio que trabaja con niños, adolescentes y familia, y por muchos años Dios me permitió poder tener un recorrido con niños, con diferentes experiencias, conocer, ver, conocer un poco más el corazón de Dios, porque nunca terminamos de conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ni tampoco terminamos de conocer lo que Dios tiene para el corazón de cada uno de los niños. También soy mamá, tengo 2 hijos, y creo que esta clase me hace pensar mucho, me hace reflexionar mucho esta clase, porque la viví de soltera, la viví con un poco de estudio, como quien dice, de universitario, y después la viví con mucha revelación de Dios como mamá. Y creo que es lo que nos da autoridad de poder ser eso que Dios quiere en nuestras vidas como mamá, y poder profundizar como hija primero, después como mamá de nuestros hijos de sangre y también nuestros hijos espirituales. Así que ahí, para empezar, quería que puedas cerrar tus ojos y que puedas recordar las cosas que han sido importantes para vos en este tiempo. No sé si tienes hijos o si estás, sos soltero y estás al frente de un ministerio, o si estás al frente de alguna actividad. Allí te animo a que puedas cerrar y podamos darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú nos permites ser esos puentes que podamos llevar a la nueva generación a tus pies. Y queremos aprender, Señor, queremos aprender más de tu corazón. Porque, Señor, si no sabemos nada, por nuestra fuerza no sabemos nada. Queremos aprender, queremos tener una revelación mayor, Espíritu Santo, de ti. Señor, yo oro para que nuestra mente, Señor, tenga esa revelación de tu reino. Cómo tú miras a los niños, cómo nos miraste a nosotros. Señor, que tú seas rompiendo toda estructura que no viene de ti, que no venga de tu reino, en el nombre de Jesús. Que podamos, Señor, caminar y establecer tu reino primero en nuestros pensamientos, Señor. Saca a la luz todo lo que tenemos que sanar, restaurar. Señor, saca la luz. Señor, saca la luz en el nombre de Jesús. Y traernos, Señor, esa libertad, Señor. Traernos, Señor, esa libertad a través de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero empezar contándoles que esta clase, como les decía, yo pensaba, decía, es una clase que la domino, y yo muy tranquila decía, la sé de memoria, ya la he escuchado, ya la he dado. Y vieron, no sé si a ustedes les pasa, vieron que cuando uno va como un librito, como una receta, y lleva las cosas que se puede hacer con los niños. Bueno, a mí me pasó eso. A veces empezamos a decir, bueno, con los niños de 2 a 5 años hay que hacer tal cosa, no sé, hay que ponerlos en fila, hay que dibujarles de una manera concreta para que puedan aprender. Bueno, a mí me pasó algo más o menos así similar. Estaba tan confiada de todo lo que sabía hasta que me encontré en el camino de la vida, en el camino cristiano, a un niño muy especial. Un niño muy especial que siempre que trabajo en las escuelas, dando clases, en estas escuelas de liderazgo, traigo mucho este testimonio, porque realmente ese niño, Dios lo usó para cambiar mi vida y hacer caer un montón de argumentos.
Así que en medio de todo lo que hacía, me encontré con un niño muy especial y ese niño, me acuerdo, en ese tiempo, hace muchos años atrás, se llama este niño Gabriel. Y era un campamento, me acuerdo, de niños que fuimos nosotros de misioneras, todavía era soltera, no me había casado. Yo con todos mis libritos, con todo lo que había estudiado, con todo lo que yo ya sabía, me encontré con Gabriel. Y me tocó en el grupo donde yo trabajaba y decía, bueno, no ha de ser tan difícil trabajar con todos los niños, he manejado grupos, voy y llevo grupos a otros países y venimos y vamos, he ido sola a otro país, no ha de ser tan difícil. Así que este niño Gabriel empezó a ser un niño que llamó mucho mi atención en este campamento donde yo participé, y creo que muchas de estas clases que Dios reveló, de muchas pautas que Dios reveló en mi vida, en esta clase, fue a través de este niño. Y quiero empezar compartiendo la clase de hoy, que se llama Las 7 necesidades básicas de un niño. Ahí las voy a poner chiquitas, así puedo ver. ¿Sí están viendo allí? ¿Todos? Bien. Cuando trabajamos con los niños, nosotros tenemos que poder entender el corazón de Dios con los niños. Muchas veces en la iglesia, hace muchos años atrás, como les digo, vengo trabajando hace muchos años con niños, me he encontrado con algunas ideas que Dios ha hablado mucho en mi corazón con respecto de cómo yo miro a los niños. Y una de las cosas con las que me he encontrado tiene que ver con que muchas veces enfocamos nuestra mirada hacia los niños como una conexión nada más para que los padres puedan venir a la iglesia. Pero saltamos lo importante que es el corazón de esos niños, qué es lo que Dios quiere en la vida de esos niños. Tratamos de hacer como una negociación en nuestras actividades para poder enganchar las familias, para poder enganchar mujeres, para poder enganchar hombres a través de los niños. Y he escuchado muchas veces, incluso yo he actuado de esa manera, hemos hecho actividades, hemos hecho muchas cosas para poder alcanzar familias. Que no digo que está mal, ni tampoco quiero decir que las actividades que hacemos están mal, pero Dios me habló muchísimo cuando Él habla de entender el corazón de los niños. Cuando Dios nos creó, Dios está dando valor a la forma como nosotros podemos ver a los niños. Por eso la Biblia dice que cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza. Así que el corazón de Dios no solo está enfocado en que ese niño pueda ser parte de que su familia venga a la iglesia, sino de que ese niño pueda conocer a Dios. Y conocer a Dios no es solamente que el niño pueda conocer quién es Dios, sino también que él pueda ser valorado, amado. Y nosotros como maestros, como padres, necesitamos ver a los niños de una manera integral, de una manera que podamos enfocarnos en el todo, en lo que es las emociones de ese niño, lo que es lo físico de ese niño, en lo que es lo social, cómo se relaciona. Y eso Dios me habló un montón, porque hace muchos años yo como maestra me enfocaba solamente en lo espiritual de ese niño. Cómo yo podía leerle la Biblia, cómo ese niño podía conocer a Jesús, pero no lo traía
a Jesús interesado por las emociones de ese niño. No lo traía a Jesús interesado porque ese niño no comía. No lo traía a Jesús interesado porque ese niño, no sé, llegaba sucio y no se bañaba. Yo estaba muy enfocada a enseñarle la Biblia y que ese niño sea salvo y que ese niño sea salvo y que las actividades de la iglesia sean de la manera como la habíamos organizado. Hasta que en medio de estas clases, el Señor fue hablando en mi corazón y pude entender cómo Dios no solamente ve una área en la vida de los niños, sino cómo Dios lo ve en el todo. Cómo Dios está interesado de que este niño pueda desarrollarse de una manera integral, que él pueda conocer a Jesús en sus emociones, en su físico, en su manera como se relaciona socialmente, en su manera espiritual también. Así que es importante poder conocer estas 7 necesidades básicas del niño. ¿Por qué? Para poder ser más efectivo de cómo llevar a Jesús a estos niños. Y para seguir contándole la historia de Gabriel, bueno, llegué a este campamento y justo me tocó a Gabriel en mi grupo. Y Gabriel era un nene que tenía en ese tiempo unos 5 o 6 años. Como les dije, sacó toda mi estructura. Yo en todo el campamento no me podía sentar un ratito porque los grupos que nosotros hacíamos eran grupos de familia en los campamentos. Y yo era madre de un grupo. Así que los chiquitos, la gente del campamento, yo me sentaba un ratito y decía, la mamá de Gabriel me pega, otro niño, Gabriel me insulta. Todo el tiempo me daban quejas de Gabriel. Imagínense, era tal punto de que llegó al siguiente día, porque el campamento eran 4 días, llegó el punto de que los líderes del campamento, nos juntábamos, pastores, todo, era tanto la presión de todo lo que hacía Gabriel, porque realmente él era muy activo. Pasaba alguien y le daba con el pie, con el brazo. Ya los niños no querían ni pasar al lado de él porque le tenían miedo. Y yo terminaba agotada en el campamento. Tuve que dedicarme específicamente a Gabriel. Entonces, esta clase con Gabriel para mí fue la revelación de Dios en mi vida. Me acuerdo que en ese tiempo, cuando estábamos reunidos como líderes, me acuerdo que nos dijeron, bueno, creo que tenemos que orar, pues creo que Gabriel tendría que volver a su casa porque está siendo muy difícil contenerlo y yo creo que sería bueno, nos dijeron, de que él vuelva a su casa y para el próximo pueda hacer el campamento. Así que todos los líderes dijimos, bueno, démosle una oportunidad, oremos este día, démosle una oportunidad a ver qué Dios va a hacer con Gabriel. Al siguiente día fue peor. Gabriel pasaba al lado del comedor donde estábamos en el campamento, agarraba tierra y tiraba tierra a los chicos, los escupía. Me acuerdo que muchas veces a mí me insultaba. Y para mí era como muy estresante no saber cómo ayudar a Gabriel. Conociendo todo lo que Dios era y qué era lo que Dios quería hacer, no sabía cómo ayudar. Así que un día, me acuerdo, muy literal, nos fuimos a comprar, me acuerdo que nos fuimos a comprar la comida de ese campamento y cuando llegamos el campamento estaba revolucionado. Todos revolucionados, orando de rodillas. Yo dije, ¿qué pasó? Cuando volví, llegó uno de los líderes y me dijo, necesitamos hablar con vos porque Gabriel se manifestó. ¿Se manifestó? Yo dije, nunca vi un niño manifestado. Los niños se pueden manifestar, o sea, yo nunca lo vi. Entonces, cuando llegué a la capilla del campamento, ahí está Gabriel, literalmente con
con los pastores, reprendiendo, líderes. Era un niñito, pero parecía una persona grande, insultaba. Y yo decía, Señor, necesito que me ayudes a entender esto, necesito una revelación de ti, de todas las cosas que me has hablado, de todo lo que yo sé que vos sos para los niños y cómo tú lo ves. No se me ocurría nada, hermanos, nada. Todo el librito se me cayó, todo lo que sabía se me cayó, se me vino abajo. Y decía, ¿qué puedo hacer? Y una de las cosas que escuché, me acuerdo, en ese rato que escuchaba a Dios, y Dios me dijo, pregúntale si tiene hambre. Yo, ¿cómo le preguntarle si tiene hambre? Yo empecé a llamarlo por su nombre, Gabriel, Gabriel. Y estaba todo manifestado, todo. Después seguí insistiendo, Gabriel, Gabriel. Después empezó a tranquilizarte y mi única pregunta, no sabía qué más preguntarle, era, ¿tienes hambre? Un niño de 6 años. Y me dijo, sí, sí tengo hambre. Y yo enseguida fui y le dije a los otros líderes, tráiganme la cena, algo. Y me acuerdo que le trajeron 2 panchos y 2 hot dogs en otros países. Y yo digo, bueno, y él dio la comida, se sentó y empezó a comer. Y yo decía, Gabriel, ¿qué te pasa? Empecé a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y ahí él empezó a decirme, tengo miedo porque hay muchos atrás míos. Yo le decía, ¿quién? Me decía, yo les preguntaba, ¿cómo se llama? Son legiones. O sea, legiones, nunca había escuchado algo tan literal así. Y le digo, ¿y cómo son? ¿Qué quieren? No, me quieren hacer tener miedo y que yo no crea en Jesús, en todo lo que ustedes me están enseñando. Entonces yo les dije, bueno, no. Le decía, Jesús es más poderoso y yo estoy con vos. Jesús es poderoso, así, con una forma tan de niño, tan natural. Y vamos a orar. Así que despacio, abrazándolo, oré con él y le dije, no tengas miedo, que Jesús está con vos. Él hizo una oración y después de ese día, Gabriel cambió rotundamente en el campamento. Fue el niño estrella, el niño que nunca muchos van a olvidar, el niño que Dios usó para cambiar mi forma de pensar. Nosotros necesitamos, a ver si puedo cambiar la guía. Ahí está. Necesitamos conocer cuáles son las necesidades de los niños para saber cómo actuar, cómo orar y qué hacer. ¿Cuáles son estas necesidades? Porque muchas veces somos adultos que nos centramos en nuestros pensamientos y nuestra forma de pensar y queremos enseñarle a nuestros niños de la manera de como nosotros pensamos. ¿Qué me pasó a mí? Cuando yo vi a un niño que estaba endemoniado, ¿qué quería hacer? Te reprendo en el nombre de Jesús. Quería agarrarlo de los brazos. Y me salió este adultocentrismo, le decimos nosotros, adultocentrismo, es ese adulto que a veces nos olvidamos que somos niños y que necesitamos llevar a Jesús de una manera de cómo son los niños. Necesitamos aprender esas necesidades básicas que tienen los niños para poder ser más efectivos para orar y saber qué hacer. Entonces, cuando yo vi esta situación, lo primero que hice fue todo mi cuadradito de mente, que era liberación, ayuno, gritos, peleas, que fuera en el nombre de Jesús. Pero cuando yo fui donde Dios y le pregunté, Señor, ¿qué hago? Lo único
que vino a mi mente fue, pregúntale si comió. Entonces, para poder conocer cómo llegar a los niños, necesitamos salir de nuestra mente, muchas veces religiosa, muchas veces estructurada, y poder conocer cómo aprende este niño, qué es lo que necesita este niño para poder alcanzar lo que Jesús quiere para la vida de este niño. Y la primera necesidad que tienen los niños y que todos tenemos es el significado. ¿Qué es el significado? Que el niño sea visto y reconocido como una persona de valor, hermano, amigo. Si nosotros no vemos a los niños como un sujeto de valor, no vamos a poder llegar a su corazón. Pero los niños no piensan, no sienten, les puedo cambiar a mi manera, puedo cambiar el programa como yo quiera. Para mí me parece que el salón va a ser mejor así porque a mí me gusta. Entonces vuelvo a esta estructura adultocentrista, de adulto, y quiero llevar a Dios de una manera adulta. Veo, hay muchas preguntas que después pueden hacerlas. ¿Sí? Dice, las veo pero de lejito nomás, porque están lejos. Ahí veo las preguntas. Después, si quieren, se las voy respondiendo y vamos para seguir avanzando. Porque esta clase siempre trae muchas preguntas. Entonces, el significado, que el niño sea visto y reconocido como una persona de valor. ¿Cuán importante es esto ahora en este tiempo? ¿Cuán importante? ¿Por qué? Porque se está negociando este derecho tan importante a través de tantas frases. No sé si ustedes han escuchado esta frase. Si eres deseado, tienes derecho a nacer. Imagínense un bebé en la panza de su mamá. Ya tiene valor porque tiene vida. Pero ahora el valor se está negociando tanto que depende del deseo de otro. Imagínense la generación que vamos a tener, la generación que se está viniendo hacia nosotros. Esta generación que vive esta frase, si eres deseado, tienes derecho a nacer. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esto, incluso en nuestra sanidad, en nuestra liberación, cuando Dios nos habla y nos quiere dar valor? Este valor de poder nacer, el valor de la vida. Uno de estos argumentos son los que se debatió mucho en el Congreso cuando fue acá lo del aborto, el argumento de que el embrión es persona y es sujeto de derecho humano, no tiene sustento en el sistema internacional de derechos humanos, o sea, no tiene valor. Miren los pensamientos, todo lo que la cultura está generando y cuántos niños sin valor, sin significado estamos recibiendo en nuestras iglesias, en nuestra escuela bíblica, en nuestros hogares, en donde nosotros estamos trabajando. Porque ya no es garantía de que aún la persona pueda nacer porque es su valor, sino porque depende del deseo de otro. Para explicar de una manera muy práctica el significado, y cuando vamos a la Biblia, ¿qué dice Dios? Dios nos dio valor desde el momento que Él nos creó, porque la Biblia dice que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Imagínense, somos como un vaso, que es nuestro valor. Y Jesús, Dios puso en nuestra vida ese valor desde el momento que fuimos creados por Él.
Somos valiosos para Dios. Somos valiosos para Dios. Por eso envió a Jesús, para morir por nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando los niños nacen al mundo, vienen a la sociedad y necesitan crecer y durar con ese medio que lo rodea, que les dé valor. Imagínense los niños que vienen y vienen con todas estas creencias de que tal vez no fuiste deseado, entonces no tenés valor, tu mamá te tuvo por obligación, o porque naciste de un engaño. ¿Cuántos niños tenemos alrededor de nosotros sin valor, son sin significado? El vaso somos nosotros, las personas, y el agua es el valor, el amor de Dios. Esto me encanta de Dios, porque nos da la oportunidad de ser esos adultos que contengan y restauren a esta generación cuando no ha vivido esto. Sabemos y reconocemos muchas historias de niños que vienen sin valor, sin significado, desde el contexto familiar. Pero Dios nos da la oportunidad a nosotros como líderes de poder restaurar estas vidas y poder darles valor. Pero ¿qué pasa? Si yo como líder no siento que tengo valor, porque tiene que ver con la identidad, tiene que ver con que yo soy en Dios. Por eso yo necesito tener clara mi identidad, porque la generación que viene, los niños que vienen, son niños que necesitan significado, necesitan que ese vaso sea lleno de agua todos los días, todos los días. Porque dice Efesios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo como líder necesito ser amado por Dios. Necesito creer que soy amada por Dios. Necesito saber, imitar a Dios. Porque me voy a encontrar con una generación que anda con vasos vacíos. Porque esto tiene que ver con el adentro hacia afuera. ¿Quién yo soy en Dios y qué yo puedo dar? Yo veo un montón de chicos así, un montón de chicos que vienen, trabajamos, sí. Y cuando yo vi esto en Gabriel, volviendo a la historia de Gabriel, yo me acordé de todas estas cosas. Sí, Señor, el significado, este niño, ¿cuánto significado no tiene? Yo me acuerdo, y no les miento, porque fue algo tan revelador para mí. En una noche en el campamento, lo acompañé a dormir. Le dije, mira, Gabriel, yo solamente me puedo quedar hasta acá por tu cuidado, porque vos sos un niño. Estaban con los chicos ahí en los pabellones. Y lo único que hice fue tenderle la cama, orar por él, cantarle hasta que se duerma. Y al siguiente día, ese niño no se despegó de mí. No se despegó. Yo ya le había enseñado quién era Dios, ya le leí la historia bíblica, ya sabía el devocional que pasó. Nada de eso cambió. No estoy diciendo que la palabra de Dios no cambia en la vida. Me estoy refiriendo que a veces necesitamos
tener esa afinidad con el Espíritu Santo, ser sensible a estas necesidades que esta generación trae para ser más efectivo en lo que hacemos. Ah, no, hermana Lady, yo no soy niñera de nadie. Yo solo vine a enseñar la Biblia. No, hermana, no se trata de eso. Necesitamos abrazar a esta generación en sus emociones, en su físico, en su alma, en su mente, en todo. Lo único que hice fue eso. Levanté la cobija, se acostó, lo tapé, le oré, le canté una canción, le sobé la cabecita, le dije me voy, se quedó dormido y al siguiente día no se despegaba de mí. Cuando no tenemos significado, ¿qué pasa cuando no tenemos significado? Somos temerosos, somos inconstantes, vivimos para complacer al otro, no tenemos relaciones saludables. ¿Por qué? Porque ese niño no tenía significado, nunca se había sentido valorado. Lo único que hacía era llamar la atención a través de los golpes y los insultos. No le llamaba la atención ninguno de los talleres que teníamos. Entonces, nos encontramos con una generación, con unos adolescentes que entregan todo su corazón, que entregan todo su ser, su cuerpo, todo, porque buscan significado del otro. Vivimos como una generación hambrienta de buscar significado, que alguien me dé valor. Entonces, nos encontramos con un montón de tasas de alto número de violencia. Y decimos, pero esta chica no se da cuenta que ese hombre le hace mal. Pero esta chica no se da cuenta que ese hombre le golpea. Pero porque esa chica encontró ese valor que no es saludable, que no es bueno, pero lo encontró en esa persona. Entonces yo como líder, yo necesito estar lista para esta generación. Estar lista, tener mi identidad en Dios, ser imitador de Dios y constantemente poder llenar estos vasos vacíos que muchas veces andan buscando niños, adolescentes. ¿Cómo podemos trabajar con un niño que nosotros identificamos que tiene esto? Nuestra oración es la primera herramienta para este niño. Nuestra oración es lo primordial. Claro que Dios es lo primero, es nuestro primer auxilio. Como yo les decía, me encontré con esta situación, Señor, ¿qué hago? Háblame. Si no estamos conectados con Dios, no vamos a poder saber cómo actuar. Necesitamos estar todo el tiempo conectados con el Señor. Es necesario darle responsabilidades a este niño, permitirle que se exprese, darle valor e importancia a su opinión. Yo me acuerdo que con Gabriel, después de ese día que no se despegaba de mí, yo le decía, bueno, Gabriel, ahora me vas a ayudar a poder poner los platos y los tenedores en la mesa. ¿Qué le estoy diciendo? Vos podés hacer algo, Gabriel. ¿Cuál es el mensaje que yo le estoy diciendo? Sos importante, valioso. Y muchas otras actividades más.
generar esos espacios donde podamos conocer qué es lo que saben, ayudarlos a descubrir, darle valor a su nombre. Hay tantos niños que son llamados por apodos y nosotros seguimos llamándolos por apodos. Y que fueron así, criados así, pero realmente, ¿cómo se llama? ¿Te sentaste a averiguar cómo se llaman estos niños? ¿Qué significan su nombre? ¿Qué significado y valor tienen? Yo he conocido y he visto a tantos adolescentes y jóvenes que cuando se encuentran con Dios, dicen, Dios me reveló el significado de este nombre. Y muchos incluso han dicho, no quiero que me llamen así. Con apodos. ¿Qué es lo que nos identifica a nosotros? Es nuestro nombre. La segunda necesidad es seguridad. La seguridad tiene que ver con quién soy. La seguridad está relacionada a lo que somos. Si pensamos en la Biblia, Dios siempre está apuntando a afirmar nuestra identidad. En 1 de Pedro dice, como lo vemos ahí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y ustedes saben ese versículo. ¿Por qué es importante que podamos recordar? Porque Dios apunta a nuestra identidad. Porque la identidad, el saber quién soy, me da seguridad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta generación que muchas veces nos encontramos inseguras, caminando con mucho temor? Encontramos niños que viven de una manera desorganizada. ¿Qué es desorganizada? Es que no puede estar contenido en un lugar. ¿Pero por qué? Porque no se siente seguro. Porque en lugar de poder encontrar un adulto que le dé seguridad, lo desorganiza, le da inseguridad. Imagínense si yo no tengo una identidad en Dios y soy muy temerosa, entonces, ¿qué yo les hablo a los niños? Les doy inseguridad. Esto se puede ver mucho, por ejemplo, cuando un niño se cae, cuando un niño se lastima. Como yo, como mamá, muchas veces saltan muchos mis temores. Y Dios me habla mucho en esto. Como yo, muchas veces voy, hay algunos que nos vamos de un lado a otro lado. Exageradamente, ¡ah! ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? Y el niño cuando me ve de esa manera, mi hijo cuando me ve, llora más y se pone más nervioso. Y después ya no quiere hacer más porque yo, que soy su figura, que le da seguridad, lo que hago es poderlo tener más temor. Pero si no, nos vamos al otro lado también. No pasó nada, levántate, ya vas a llorar. No, en esas cosas necesitamos de Dios, de la revelación del Espíritu Santo. Señor, donde yo estoy transmitiendo mis inseguridades en esta generación, mis temores en esta generación, en mis hijos, en los niños con los que trabajo. Realmente lo que yo viví con Gabriel, pude ver todas estas necesidades, porque me acuerdo que él
cuando tenía que ir al baño, como estaba fuera de los salones, y me decía, no quiero ir al baño porque está muy oscuro. Y le decía, tú eres valiente. Yo te acompaño hasta la esquina, allí te espero afuera, pero tú eres valiente. Y yo me acuerdo que ahora a mis hijos les enseño cuando tienen miedo y les digo, no, Jesús está con vos, pero necesitamos no solo hablarle, sino poder nosotros vivirlo. Porque si nosotros no cumplimos con nuestras palabras, no creen. Porque si yo le digo, Dios es fiel, pero ellos me ven que no creo, le estoy dando un doble mensaje. ¿Qué generamos? Niños poco curiosos, niños que no quieran explorar, más que curiosos exploradores, que quieran ver. ¿Por qué? Por el temor, por mi temor. Ay, no toques eso porque te vas a hacer tal cosa. Ay, no toques lo otro porque vas a hacer tal cosa. Ay, no toques lo otro porque vas a hacer tal cosa. Entonces el niño ya no quiere explorar, no quiere ver, no quiere tocar. Porque yo en mi inseguridad, yo estoy transmitiendo eso. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Buscan por todos lados ser aceptados, porque la inseguridad trae mucha timidez. ¿Cómo podemos trabajar con un niño así? ¿Qué cosas prácticas podemos hacer? Los límites dan seguridad. Los límites no hacen mal. Eso es algo que necesitamos creer. Los límites no hacen mal, porque nosotros pensamos que como a nosotros no nos dieron lo mejor, porque mi mamá, mi papá no me dio los mejores zapatos, o no tuvo tal cosa, yo sí voy a dejar que mi hijo haga tal cosa y no le pongo límites. Los límites ayudan a tener seguridad, no es que les hacen mal, los límites ayudan a que un niño pueda ser más seguro. Crear acuerdos de convivencia. La seguridad en el niño se refleja al poder ver o vivir una relación estable de amor entre adultos, reconociendo el valor de cada rol. Y ahí nosotros como papás tenemos que ponernos de acuerdo. Porque si yo digo un límite, qué sé yo, no, no vas a ir, y viene el papá y dice, ah, sí, andate. Eso no trae seguridad. Trae desorganización. Y no reconocemos la autoridad del otro. Así mismo como líderes en equipo. No nos ponemos de acuerdo, entonces un líder dice una cosa y a nosotros nos pasa mucho porque somos bastante, que cuando tenemos campamento, un nene, por ejemplo, va y le dice, ¿puedo ir a salir al kiosco a comprar? Y el líder te dice no. Después va de donde el otro líder, ¿puedo ir a salir al kiosco a comprar? Y el líder te dice no. Y sigue insistiendo hasta encontrar donde un huequito que algún líder te diga, sí, anda. Entonces, es importante estos acuerdos de convivencia, estos acuerdos tal vez de casa, de ministerio, de trabajo, y afirmados en el verdadero amor, que tiene que ver mucho con 1 Corintios. El amor debe ser generoso, continuo, no debe hacer diferencias sobre los niños, ni tener amor condicional, tampoco tener un favoritismo. En 1 Corintios 13 nos habla cómo tiene que ser el amor. Entonces yo que conozco a Dios, yo que tengo esta revelación de Dios, que Dios me llamó a trabajar con esta generación, tengo que vivir el amor de Dios. No puedo no puedo tener favoritismo en mi salón de clase.
No puedo tener favoritismo con mis hijos. No, porque ahí no está Dios. Porque Dios no es así. No puedo tener amor condicional. Te amo si te portas bien. Si te portas mal, ya no te amo. Otra necesidad básica. Estoy yendo rápido porque si no, no llego. Les pido por favor a los chicos que me digan cuándo tengo que hacer el break para saber más o menos cuántos llego. Si me pueden ahí por ahí decir. Sí, Lady, mirá, son 9:15, tengo aquí. Si quieres 9:30, un break, ahí Dale. se puede hacer igual. Ok, buenísimo. Ahí vi que estaban haciendo preguntas. Y bien, digo dos más y de ahí vamos al break. 9:30 me dijiste, ¿no? Sí, ¿no? Está bien. Listo. Aceptación. ¿Quién es un buen niño? La otra necesidad básica, un buen niño. Si vemos a la Biblia, Jesús dice, dejad a los niños venir a mí. No dice al que se porta bien, al que se porta mal. No dice que al que se queda sentado en la silla escuchando las actividades que tú tienes que hacer o hiciste, no. Dice, dejad a los niños venir a mí. Un niño necesita ser aceptado por lo que es, no por lo que hace. No porque si se porta mal, como nosotros estábamos haciendo en el campamento, queríamos sacar a Gabriel. Imagínense, era la oportunidad de Dios en la vida de Gabriel y nosotros casi lo echamos del campamento. Imagínense si no hubiéramos escuchado a Dios, si no hubiéramos hecho esto, no hubiéramos conocido la profundidad del carácter de Dios en la vida de Gabriel. Un niño necesita ser aceptado por lo que es y no por lo que hace, no discriminarlo, ni tampoco aceptarlo por su buen o mal comportamiento. Ahí está el versículo que decía, dejad a los niños venir a mí, a los niños. No dice al que se porta bien. No sé si a ustedes, pero yo he escuchado mucho esta frase. Este es el alumno que todo profe quisiera tener. ¿Cuál será ese alumno que todo profe quisiera tener? Este es el hijo que todo padre quisiera tener. ¿Cuál es el hijo que todo padre quisiera tener? Me da vuelta esas frases. Cuando no tenemos aceptación, ¿qué pasa? Generamos nosotros mismos ese rechazo. Porque ese alumno que todo profe quisiera tener, es el que se sienta, el que hace la tarea, el que cumple con la tarea, el que participa. No siempre, pero generalmente. Entonces, ¿qué pasa sin aceptación? Genera rechazo, comparación, inestabilidad, ansiedad, problemas para tener amigos, porque generamos esas diferencias. A veces hasta con nosotros, a nuestros propios hijos. Si nosotros tratamos a los niños a todos por iguales, estamos siendo injustos con algunos, porque todos no son iguales, porque todos no aprenden iguales, porque todos necesitan una revelación de Dios de una manera diferente.
Gabriel solo necesitaba un poco de atención. Y él se conoció a Dios, él aceptó a Jesús, se entregó a Jesús su corazón. ¿Cómo podemos trabajar esto en un niño que vemos que necesita esto? Pues primero tenemos que aceptarlo, porque la Biblia dice, porque está en el corazón de Dios. Transmitirles que son importantes, no imponer nuestros sueños, nuestros objetivos, para poder decir ahora sí te amo. Evitar todo el tiempo las críticas constantes. Que sepan que son únicos y especiales. Animarlos a seguir aunque se equivoquen. Reconocer que los niños aprenden de una manera diferente. ¿Por qué digo que aprenden? Porque es la manera como pueden aprender quién es Dios. Otra de las necesidades básicas es amar y ser amado. Necesitamos trabajar, invertir. El trabajo con niños es un trabajo a largo plazo, donde toma mucho tiempo. ¿Cómo podemos saber cómo vamos a amarlo y ser amado? Es conociendo a nuestros niños. ¿Cuál es el lenguaje de los chicos, el lenguaje de amor de los chicos con los que trabajamos? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, dice Juan 4, del 10 al 19. Desde que nacemos fuimos diseñados para ser amados. Buscamos amor y dar amor, porque es nuestro diseño, y los niños también van a ser. Hay muchas frases que son muy fuertes, que decimos, ay, ando llamando la atención, quiere que todo el tiempo la abrace, quiere que todo el tiempo le preste atención. Imagínense si hubiéramos pensado eso de Gabriel. Gabriel no estuvo en todas las actividades del campamento. Gabriel de todo, me acuerdo que el campamento hacíamos talleres de música, de baile, de teatro, de coreografías, y él no participó en ninguna de esas porque no tenía buena coordinación. Pero no importa, no significaba que no era parte. Lo que él necesitaba no era que él se sienta amado. Cuando no tenemos aceptación, ¿qué pasa? Dice que sin amor, la Biblia habla de que cuando no tenemos amor, somos como un metal que suena. Nos formamos de una manera egoísta, no podemos entender al otro, no podemos hacer un vínculo con el otro. Porque ese es nuestro lenguaje. ¿Y cómo podemos trabajar esto en un niño? Conociéndolo, expresándolo, comunicándole que le amamos. No, él ya sabe que yo lo amo. Él ya sabe. No, comunicándole, hablándole. Saber cuál es su lenguaje de amor. Tiempo de calidad, regalos. Mi hijo le encantan los regalos. Y cuando nosotros, y no significa que tenemos que comprarle lo más caro o cosas todo el tiempo, qué sé yo, a veces nosotros le compramos unas gomitas y es tan lindo verlo porque él cierra los ojos, decimos, tenemos una sorpresa, él cierra los ojos y extiende la mano porque sabe que tenemos una sorpresa. Y él confía tanto en nosotros que sabe que no le vamos a dar una piedra, no le vamos a dar un bicho o algo que lo asuste. Entonces, ¿cuál es el lenguaje de amor que tienen tus niños, con los que trabajan tus hijos?
será el abrazo, decir te amo, hijo. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo ha pasado que no le hemos expresado nuestro amor a nuestros hijos? O tal vez es estos tiempos de calidad, de ver películas. ¿Cuál es? Palabras de afirmación. Para esto necesitamos conocerlo y descubrir lo que le gusta. Es increíble porque nosotros en 5 días con Gabriel descubrimos muchísimas cosas. Y una de las cosas que descubrí que él le gustaba a Gabriel, cuando se terminaba de bañar, le gustaba que le pongamos perfume. Entonces, como, wow, Señor, cuántos niños que están en tu corazón, que necesitan ver la paternidad de Dios en estas cosas que uno dice, pero son cosas muy básicas, sí, pero necesitan esto, están ahí, viendo a Dios así a través de vos. Y nunca se van a olvidar. Otra necesidad básica es el elogio. El elogio. Y el elogio tiene que ser como nuestra canción de día a día, en nuestras vidas, hacia los chicos con los que trabajamos. Nadie tiene un concepto de sí mismo, dice Romanos 12:3, más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. El elogio, necesitamos elogiar su ser, quién es él, y no solo lo que hace. Elogiar sus virtudes, valores, esencia de lo que es como persona. No debemos elogiar poniendo al otro por debajo del otro. ¿Cuáles son esas virtudes? Hay tantas virtudes que hacen nuestros niños y nosotros no los resaltamos, lo dejamos como insignificante. ¿Cuán importante es ahora en este tiempo que un niño cuando se cae, se encuentra algo, lo quiere devolver? Un niño cuando ve a alguien que necesita ayuda, se ofrece. Un niño que respeta a sus amigos. Eso es digno de elogio. Y a veces nosotros los dejamos pasar. A mí, mi hijo mayor me enseña un montón en esta área de mi vida, porque cuando él es su hermanito, que tiene 2 años, cuando quiere algo y se encapricha y quiere, y él de lo que tiene le da, sin que nosotros como papás le digamos. Decimos, wow, Josué, muy bien, Josué, que compartiste con tu hermano. No tenemos que dejar, sos el mejor de la clase, más que el resto, o sos el más inteligente que fulanito. No, porque si un día no es el mejor de la clase, ¿qué va a pasar con ese niño? ¿Qué pasa cuando no hay elogio? No es parte de un estilo de vida cotidiano. No valoran el esfuerzo del otro, la virtud del otro, no se valora. Muchas gracias por compartir conmigo. Gracias por venir temprano. ¿Cómo podemos trabajar con esto en los niños? Elogiar actos bondadosos, ayudar en el carácter del niño. Todos tenemos
esa esencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos encontrarla nosotros, ser ese andamiaje, ese puente entre todo lo que los niños necesitan, ese que tienen, ese don, esa fuerza, esa esencia, llevarlos a encontrarse con Dios y todo lo que Dios les ha dado. Entonces, si nosotros no lo hacemos, ¿qué viene? El mundo afuera, la sociedad, la tecnología, y no elogia sus virtudes, los ridiculiza, porque ahora ya no es las virtudes y los valores elogiados, sino ¿cuál es el elogio? Que tengas más mujeres, que engañes a tu mujer, que digas que sos homosexual. Esos son los elogios de afuera. Entonces, ¿yo qué estoy elogiando? ¿Qué estoy elogiando? Y con esta cierro para poder ir al break. Me quedan justo 2 minutos. La disciplina. La disciplina es una necesidad que es muy debatida y que muchas veces ha traído traumas a nuestras vidas, que ha sido de mucha sanidad en nuestra historia. Porque hemos tenido tal vez padres o tutores o gente que nos ha hecho mal con esta necesidad. Que no ha sabido cómo llevarla. La Biblia habla de esto. No menosprecéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fastigues de su corrección, porque Jehová el que ama castiga como el padre el hijo a quien quiere. Bueno, esa versión no me fijé, que dice, pero realmente la disciplina no es un castigo. La disciplina es una expresión de amor. Es una expresión de amor. Es decirle a tu hijo o al niño con el que vos trabajás, yo me intereso por vos. En este tiempo es un tiempo de administración, que estamos trabajando con una escuela de discipulado, en un tiempo de administración de sanidad interior. Una de las chicas me decía, porque sus papás se habían separado desde que ella tenía 10 años, y decía, yo cuando iba donde mi mamá sabía que todo era estricto, que no podía usar tal ropa, que no tenía que llegar a tal hora. Cuando iba donde mi papá sabía que era viva la vida, yo me podía ir con mis amigos, no me decían nada. Y ellos me dijeron a elegir que si quería ir a vivir a donde cualquiera de los dos. Y me decía ella llorando. Y yo, imagínate dónde yo elegí, con 16 años. Claro que elegí donde mi papá, porque podía hacer lo que yo quería. Y hice muchas cosas, me decía llorando, muchas cosas malas, pero ¿sabes qué es lo peor? Nadie me puso límites. Nadie me dijo nada. Yo hice lo que yo quise. Arruiné mi vida en muchas áreas. Nadie me estaba ahí esperándome o me decía, a las 11 tenés que volver. Yo llegaba a mi casa cuando yo quería. Y la disciplina no es para humillar, tampoco para avergonzar ni ridiculizar. Es una expresión de amor. Debemos hacerlo con sabiduría y con temor de Dios.
No es para yo descargar mi enojo en mi hijo, o en mi alumno, o en mi niño con el que yo trabajo. No es para descargar mi frustración con temor de Dios. No es para avergonzar. ¿Cuántas veces nosotros repetimos esta historia al momento de disciplinar? Ya me trabé. Ridiculizamos. Es difícil esa palabra, ¿eh? A los niños en el salón, delante de sus amigos. Delante de los demás. Entonces, ¿qué pasa? La disciplina es para cultivar, podar y dar buen fruto. Todo el tiempo los niños están pidiendo disciplina, límite, porque están explorando. Yo me acuerdo de mi hijo cuando era chiquito, todo el tiempo tenía que sacar o quería meter los dedos en los huequitos del enchufe de electricidad. Y imagínense que quería meterlos ahí y me miraba a ver si yo lo estaba mirando para que yo le diga no. Intentaba muchas veces, 6, 7, 8 veces, todo el tiempo seguía, hasta que aprendió. ¿Qué pasa cuando no hay disciplina? No le ayudará al niño a ingresar fácilmente o con facilidad a la sociedad. ¿Por qué? Encontramos chicos adolescentes que no les gustan los límites, que no les gustan los horarios, empiezan una cosa y no terminan, no terminan el secundario porque hay disciplina, porque hay pautas, porque hay cosas que hay que cumplir. Horarios en trabajos, porque siempre hizo lo que quiso. Nadie la ayudó como esta chica. Entonces era una chica que era muy difícil en esta área. Porque ella misma me decía llorando, yo siempre hice lo que quise. Entonces se encontró en la EDE con pautas. ¿Y qué genera esto? Temor, inseguridad, desorganización. Y así cerramos esta parte. Ahí, ¿cómo trabajar con un niño cuando no hay esto, cuando no tenemos o vemos disciplina? Podemos ser líderes o padres autoritarios, como por ejemplo, frase común, hacer las cosas a mi manera o sufrirá las consecuencias. O permisivo, puedes hacer lo que quieras. O descuidado, realmente no me importa lo que hagas. Podemos apuntar a una relación. Me preocupo por ti y por eso te quiero enseñar cómo hacer las cosas. Las disciplinas tienen que ver con una relación, porque es una expresión de amor. Yo no puedo disciplinar a alguien si no hay una relación. Necesito tener una relación con el otro. Si no, la relación es al choque. Ni siquiera lo conozco y ya le pongo pautas. Amén. Bueno, vamos a un ratito al break, que ya sé que los cansé un poquito, les hice así rapidísimo las cosas. Y bueno, y ahí voy leyendo sus preguntas. ¿Te parece, chicos? ¿Pri? Bien. Perfecto, Ley. Ahí hay bastantes preguntas que te han hecho, así que están atentos a tus respuestas también. Todas, no sé si todos ya están conectados. ¿Arranco? ¿Me dan el ok, chicos? ¿Arranco? Bien. Todas estas necesidades
son muy importantes, pero si nosotros no ponemos esta necesidad, que es la más importante, estamos llegando solamente a un límite, estamos llegando tal vez a las emociones, tal vez a lo físico del niño, a su forma de relacionarse, su autoestima. Necesitamos darlo a conocer a Dios. Entonces, esta necesidad es la más importante de todas. Es la más importante. Porque tal vez vos lo podés ayudar, tal vez a algún niño tímido, a salir de su timidez, pero si no conoce a Dios, no le estamos ayudándolo a que pueda tener eternidad. Si no es salvo, no le estamos ayudando a que pueda tener este regalo importante, que es la vida eterna. Entonces, tal vez las otras son muy lindas, tal vez las otras son muy interesantes, pero tienen que ir acompañadas de esta. Tienen que ir acompañadas de quién es Dios. Tanto en nuestras vidas como en la vida de los chicos. Yo primero necesito tener esta línea, esta conexión con el Espíritu Santo, tener este temor de Dios, de saber a quién, con el niño con el que me voy a encontrar, con ese Gabriel que tal vez algún día te vas a encontrar en tu vida y que no sabes cómo hacerlo, ya sea tu alumno o ya sea tu hijo. Entonces, poder entender que el mayor regalo que le podemos dar a un niño es la salvación, es que conozca a Jesús y que tenga la vida eterna a través de Jesús, porque esto le va a traer destino y eternidad para sus vidas. Entonces, quería cerrar con esto porque es importantísimo. A veces nos cuesta mucho encerrar todo esto y nos enfocamos en una cosa o en la otra. O nos enfocamos en hablarle de Dios, solo de Dios, pero sin llevarlo a Dios en las cosas prácticas, en sus emociones, en su día a día, como les contaba esto de Gabriel. Simplemente el arroparlo, cantarle una canción y orarle, que es algo muy práctico, estaba llevando la paternidad de Dios. Y así, con muchas otras cosas, he vivido campamentos, bueno, ahora no tanto porque ya tengo 2 hijos, pero he estado en campamentos donde no he podido dormir, de chicos que se han enfermado, chicos que en la noche lloran y tienen miedo a dormir, o chicas, adolescentes, que te cuentan tantas cosas y que uno tiene que decir, bueno, Señor, ¿qué le puedo decir? ¿Cómo puedo hablar? ¿Qué puedo hacer? O muchas veces simplemente decir, bueno, salgamos a tomar un café, te escucho. Entonces, poder estar ahí, siendo sensible a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Así que para poder cerrar como esta parte, quería responder las preguntas que están ahí en el WhatsApp. Sí, por WhatsApp. Si tienen más preguntas y se animan a abrir el micrófono, podemos hacerlo ahí, o si no, escribirlo. Hay una pregunta que dice, ¿qué hacemos cuando tenemos prejóvenes rebeldes a sus padres? Es muy profunda esta pregunta, porque hay 2 cosas que hay que trabajar, ¿no? Hay 2 cosas que hay que ver. ¿Qué es un joven rebelde y qué está pasando con este papá? Porque hay muchas cosas que uno tiene que entender, el escenario completo de la situación, de la familia, de lo que este joven rebelde
está diciendo o está transmitiendo que está pasando en su familia y no sabe cómo decirlo, y la única manera que lo hace es a través de esta rebeldía, ya sea, no sé, llegando tarde, o ya sea pintándose el pelo, un color que no se tiene que pintar. Y entonces uno tiene que entender un montón el contexto, la familia, qué está pasando. Generalmente estas rebeldías en los jóvenes es como una portavocero de algo que está pasando en la casa y que a veces uno lo toma como rebelde. No digo que los padres son los malos, están haciendo algo mal, sino más bien como que es entender el contexto de esto. No sé si respondí a la que hizo esa pregunta. Y la otra es, cuando tenemos niños que se les pregunta algo en la clase y contesta otra cosa, bueno, uno tiene que como que entender mucho que en un mensaje siempre tiene que haber para saber que se entendió, mandar el mensaje y que haya una devolución de ese mensaje. Porque muchas veces uno piensa que el otro me entendió, pero no se entendió. Entonces, especialmente, no sé a qué edad se refiere, pero si tenemos niños muy chiquitos, tenemos que usar todos los sentidos que podamos usar para que ese niño me entienda. Todas las imágenes, sonidos, olores, sabores, todos los sentidos para que pueda aprender y me pueda entender. Pero yo necesito estar segura que en esa devolución hay una conexión en esa devolución. Bien, no sé si respondí ahí. ¿Qué hacer con un niño con Asperger? Bueno, esta pregunta es muy amplia también. Yo no me presenté, soy psicopedagoga y he trabajado mucho con niños con Asperger. Y yo creo que tiene que ver mucho con esto que yo les hablaba, de que cada uno es la esencia del corazón de Dios. Y hay que saber diferenciar las cosas. Es una cosa que el niño, primero yo como papá, tengo que tener esa mirada de Dios hacia él. Porque si yo no lo miro como Dios lo ve o como líderes, nadie más lo va a hacer. Necesitamos como empujarlo a su propósito, porque Dios tiene un propósito para todos. Pero desde la manera como Él es único y especial, como cada uno de los niños. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar. No es el que es Asperger, o el que es autista, o el que es gordito. No es, porque no tiene que ver con su identidad. Tiene que ver con lo que pasó o con la situación que está teniendo este niño, pero no se condiciona porque él no entiende porque él es así, porque él no sabe porque él es así. Entonces yo como mamá, como líder, como pastora, necesito primero yo creer eso, yo poder entender esa capacidad espiritual que tiene cada uno de los niños para poder relacionarse con Dios y con el otro. Y en eso yo tengo que aprender a conocerlo como es, qué hace, para poder ser ese andamiaje, como ese puente para llevarlo hacia Dios y hacia los demás. Porque Dios nos habló de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces en el corazón de Dios está que todos podamos conocerlos y relacionarnos con Él.
es muy larga, pero cosas prácticas para hacer siempre antes de cualquier actividad. Si vos tenés situaciones de actividades de la iglesia o un hijo, siempre es importante esto, reconocerlo como un sujeto de derecho y no como un objeto. ¿Cómo hago esto? Haciéndolo parte de, no sé, mañana vamos a salir a comprar, avisándole, diciéndole, no tratándolo como un objeto, acomodándolo a mis agendas, ¿se entiende? Como yo anticipándoles, mañana vamos a hacer tal cosa, tratar de mantener la estructura. Muchas veces necesitamos bajar nosotros un cambio como líderes y poder acondicionar nuestros programas para que pueda también ser parte. Y poder, digo bajar en qué sentido, de que a veces necesitamos, como les dije, cada niño aprende de una manera diferente y los niños necesitan estructura, en este caso mucho más. Entonces no podemos darle cambiando la estructura cuando queramos, necesitamos mantener estructura en las actividades que hacemos para que pueda ayudarle a estar organizado. No sé si me doy a entender. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene una pregunta? Porque si no, quería hacer una última actividad antes que... Ya creo que se nos fue el tiempo. Pero tengo 2 minutitos. Quiero ponerles un video que tal vez ustedes, algunos lo han de haber visto, y anda por muchos lados en las redes. Quería que presten atención a este video y después piensen de qué manera nosotros podemos darle herramienta a los niños para poder estar firme ante esta situación de este video, para poder que ellos puedan mantenerse firme ante toda esta propuesta que el video trae. ¿Sí? ¿Sí? Ahí se los ponemos. As we celebrate Pride and the progress we've made over these past years, there's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep them from disco, warn about San Francisco, make him wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children. We'll make them tolerant and fair. At first I didn't get why you'd be so scared of us turning your children into accepting, caring people, but I see now why you'd have a problem with that. Just like you worried, they'll change their group of friends. You won't approve of where they go at night to protests. Oh, and you'll be disgusted. So gross. When they start finding things online that you've kept far from their sight. Like will still be alright with cause even grandma likes RuPaul. And the world's getting kinder. Gen Z's gayer than Grindr. Learn to love, learn to Vogue, face your fear.
convert your children. Someone's gotta teach them not to hate. We're coming for them. We're coming for your children. We're coming for them. We're coming for them. We're coming for your children. We're coming for them. Your children will care about fairness and justice for others. Your children will work to convert all the sisters and brothers. Then soon we're almost certain your kids will start converting you. The gay agenda is coming home. The gay agenda is here. But you don't have to worry. Because there's nothing wrong with standing by our side. Get on board in a hurry. Because the world always needs a bit more pride. No, you don't have to worry. Because there's nothing wrong with standing by our side. Get on board in a hurry. Because the world always needs a bit more pride. Come on, try a little pride. We'll convert your children. Then we'll turn to you, giving up the fear inside is freeing like you never knew. Go and see San Francisco. Go and turn up that disco. You'll forget you were ever upset. We'll convert your children and make an ally of you yet. We'll make an ally of you yet. Bueno, este es un video que anda en las redes, es de un grupo de la comunidad LGTB, y ustedes ya pudieron ver el mensaje, y lo que más repiten, como una cuestión de burla, como que hicieron como un video para burlarse de todos los que apostamos por la familia, de todos los que creemos en Dios. Y ellos hicieron este video diciendo que van a venir por nuestros hijos y que no los vamos a detener. Bueno, todo lo que ustedes leyeron. Que realmente pensando en estas necesidades, ¿cómo podemos levantarnos? Tal vez no vamos a estar todo el tiempo con nuestros hijos en la escuela, con los amigos. Ellos van a recibir de nosotros lo que nosotros les demos y necesitamos darles herramientas para todo esto, todo esto que se viene, que ya en Estados Unidos está, que acá se está debatiendo, muchas cosas, ¿no? Que ese es otro tema para hablarlo otro día, pero volviendo a estas necesidades básicas, este niño que tiene seguridad, aceptación, límites, que tiene elogios, que tiene en la familia, en los padres, y si no en los padres, en nosotros, esos adultos significativos que Dios ha puesto alrededor de ellos, que tal vez en los padres no lo encuentran, pero Dios nos usa a nosotros para poder ser esos personajes de sanidad, esos personajes de amor, de contención. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Cómo trabajarían sabiendo que hay toda esta amenaza afuera, donde tal vez nuestros hijos en un futuro no tan lejano se van a tener que enfrentar? ¿Qué piensan? Buenas noches.
Yo creo que esta parte no de la aceptación y la reafirmación de la identidad de ellos, desde nuestro grupo trabaja con chicos desde 4 años a 13 más o menos. Son los chicos que estamos atendiendo. Y en una de las cosas que hacemos hincapié es en esto, ¿no? De quiénes son ellos en Dios, el haber aceptado a Jesús en sus vidas, su nueva identidad, recordarles siempre. Nos tocó trabajar, tenemos un niño que tenía toda esta situación de ya amanerado, ¿no? Que uno ve que tiene esas cualidades de muy femenino, y tratamos desde acá, desde lo que dice la palabra, de lo que sabemos de Dios, de poder reafirmarle a Él, ¿no es cierto?, en la identidad. Hicimos mucho hincapié en la creación, en la familia de Dios, el hombre, el papá, la mamá, los hijos, que nos creó varón y hembra, como dice la palabra, el por qué, ¿no es cierto?, nos creó así, para qué. Yo tengo una nena, mi hija tiene 13 años, soy mamá soltera, y para mí, al no haber un papá, siempre fue un tema de que no se confunda, ¿no? Siempre soy una persona que está rodeada de mujeres siempre, entonces mi miedo era ese, en lo personal, que ella piense que todo se hacía entre mujeres. Y a mí la palabra de Dios me ayudó mucho en eso. Cuando no sabía cómo hacer, cuando no supe en un momento cómo explicarle a mi hija que era necesario un hombre y una mujer en la familia, yo recurría a la Biblia, o sea, yo recurría a contarle desde el inicio, la creación, y después esto que hablábamos, que dice Pedro, ¿no? ¿Quiénes somos en Dios? Para que ella entienda, o sea, yo me equivoqué, no hay un hombre en la casa, pero en realidad la familia que Dios quiere es mamá, papá, los hijos, ¿no es cierto? ¿Y por qué nos hizo? ¿Por qué nos hizo hombre? ¿Por qué hizo el hombre y por qué hizo a la mujer? Claro. Sí, yo en eso animo mucho a nosotros, y yo creo que Dios es tan bueno en tantas cosas, en todo esto, porque aún tal vez tenemos niños, como en este caso, gracias hermana por compartir, que no tienen su papá, pero cómo Dios es tan bueno que pone esa gente, esos líderes, esos pastores, a nosotros, para poder en ciertas áreas restaurar ese corazón paternal. Yo, como bueno, ustedes no conocen mi testimonio, pero yo soy parte también, yo crecí sin mi papá, en ciertas áreas la tuve, y en ciertas áreas no, pero Dios puso mucha gente a mi alrededor donde pudo sanar su corazón de padre, donde pudo mostrarme el corazón paternal de Dios. Así que yo creo, hermanas, que también Dios va a traer esos hombres de Dios, donde Dios también los va a usar para poder seguir restaurando allí ese diseño original de Dios, ¿no? Así que muchísimas gracias por compartir. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Alguna otra pregunta o de lo que vimos? Allí, yo pienso, dice ahí, Elizabeth dice, yo pienso que hay que afirmarlos bien. Amén. Yo, antes de cerrar, porque ya veo que es el tiempo, quería terminar, como les contaba, que cuando Dios me habló de esta clase y viví esta experiencia con Gabriel, lo que Dios trajo más a mi vida fue el poder evaluarme primero yo. Cuánto yo tengo significado, cuánto yo tengo amor, cuánto yo viví, y cómo viví yo la disciplina, cómo viví yo las palabras de elogio,
¿Cómo viví yo la aceptación? Entonces, y es increíble cómo Dios nos lleva a todo el tiempo descubrir su corazón. Porque cuando fui mamá, con mis 2 nenes, me volvió a llevar a estos puntos de cómo yo viví la disciplina, cómo a mí me enseñaron la disciplina, por qué a mí me corregían. Como vimos en el PowerPoint, tantas maneras que podemos tomar, el autoritarismo o el libertinaje, diferentes áreas, y cómo Dios nos lleva todo el tiempo, porque esto se trata de adentro hacia afuera. ¿Cuánto yo puedo darle a nuestros niños? ¿Cómo yo vivo esta parte del elogio? ¿Cómo yo estoy con mis temores? ¿Cómo yo estoy con mi identidad? ¿Cómo yo estoy con esta afirmación, con el significado? Porque es lo que yo voy a dar. Dios nadie más que va a usar, es a nosotros. Somos su manera de llegar a esta generación. Entonces ahí donde estás, yo quiero que podamos orar. Yo sé que hay aquí muchos de los que estamos acá, más que pensar en los niños con los que trabajamos, nos identificamos primero nosotros. ¿Cuántas veces no recibí elogios de mis padres, sino maltrato? ¿Cuántas veces no recibí aceptación? Ni siquiera sé quién es mi papá. ¿Cuántas veces para mí, el tener significado, está muy lejano en mi vida? Yo creo que Dios quiere traer esta sanidad y esta verdad primero a nuestras vidas para poder llevar esta luz a la nueva generación, a los niños con los que trabajamos. Por eso, ahí donde estás, yo te animo a que cierres tus ojos y le preguntes a Dios: Señor, ¿cuánto significado hay en mí? Realmente me siento valorado, siento el valor que tengo por tu amor en la cruz, o ando buscando valor en ser reconocido en la iglesia, o en mis amistades, o en lo que me compro, o por mis hijos. Muchas veces como mamá ponemos este significado en nuestros hijos y es nuestro valor, nuestros hijos. Por eso que cuando nuestros hijos se van, quedamos con el vaso vacío. Señor, cuánta seguridad hay en mí y en esta área. Dios ha hablado mucho en mi vida en esta necesidad, porque yo he sido una de las personas que Dios ha trabajado mucho en los temores. Y una de las cosas que más me ha confrontado es que eso yo transmitía a mis hijos. Tenía miedo de un montón de cosas. Y si por mí fuera, tenía a mi hijo encerrado y no lo dejaba salir porque le tenía miedo a todo. A que le agarre, no sé, un perro, a que el otro niño le pegue. Si por mí fuera, lo tenía atado a mí para que no le pase nada. Entonces Dios tuvo que hablarme a mí primero. Dios tuvo que revelarme a mí esta necesidad de tener seguridad en Dios. Que Dios es soberano sobre todas las cosas y entregar a mis hijos a Dios. ¿Cuántas veces necesitamos aceptación? Necesitamos que los pastores o nuestros líderes nos reconozcan todo el tiempo lo que hacemos.
y esta necesidad no tiene revelación en mi vida, ¿cómo yo voy a hablar de aceptación a los niños? ¿Cuántas veces necesitamos estas palabras de elogios? ¿Cuántas veces no somos amados, no nos sentimos amados, no nos sentimos parte? Y somos como ese metal que suena, como dice 1 Corintios. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que traigas revelación a nuestras vidas. Ayúdanos a salir del centro como esos adultos que a veces pensamos de una manera y tú lo quieres hacer más sencillo. Señor, queremos reconocer, Señor, que en tu corazón están los niños, están nuestros hijos, están nuestros sobrinos, están los chicos con los que trabajamos. Queremos primero entronarte, Jesús, entronarte en sus vidas. No es por lo que yo hago, no es por las estrategias que pueda hacer. Señor, es el poder, por el poder de tu amor. Es en donde yo recibo amor y donde yo puedo dar amor. Por eso te entrego. Y ahí donde estás, hermano, entrégale esa necesidad que vos pensás o sentís que no se cumplió en tu niñez y que todavía ahí hay algo que Dios tiene que hacer en tu vida. Señor, y ahí decirle, Señor, te entrego esta necesidad de amar y ser amado. Todo el tiempo ando buscando amor, ando buscando que alguien me ame. Señor, te entrego estas palabras de elogio. No, siempre hay crítica en mi boca, queja, no hay palabra de elogio, ni para mis hijos, ni para los niños, ni siquiera para mí no hay palabra de elogio. Todo lo que sale de mí es quejas, críticas. Señor, háblame. En el nombre de Jesús, revélate a mi vida, en mi corazón. Gracias por darnos la oportunidad de ser madres, tíos, líderes. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, si he tenido malas experiencias con la disciplina y he vivido maltrato, abuso, violencia de mis autoridades, Señor, te pido que venga a mi vida una revelación de lo que es la disciplina, que es una expresión de amor, para yo poder llevar esta necesidad a los niños con los que trabajo, a mis hijos. En el nombre de Jesús, tú eres el centro de todo lo que hacemos, Señor, de nuestras vidas, de nuestras estrategias, actividades, y pon en nosotros esa esencia de lo que vos sos, Señor. Danos estrategias para estos niños, estos Gabrieles que en la vida nos vamos a enfrentar, Señor, y que muchas veces no tenemos herramientas o no sabemos cómo actuar. Señor, te pedimos sabiduría en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén y amén.